Bienvenidos a Crónicas, qué bueno que están con nosotros. Gracias por el favor de su sintonía. Esto es el programa de investigación que transmitimos a través de todos los canales del Grupo Victoria. Saludos, Washington. Muy buenas noches, Kirsi. Buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por habernos o por acompañarnos, como todos los domingos a las 9 de la noche, por estas frecuencias. Agradecemos nueva vez al Grupo Victoria habernos acogido en sus medios. Bueno, en esta semana, lamentando mucho la muerte del periodista César Medina. Ya habíamos nosotros comentado este asunto en programas anteriores, cuando las redes sociales lo mataron antes de tiempo. Y la reacción que eso pudo de la gente haber causado, la falta de humanidad. Así es. Creo que en este caso, aunque se produjeron, como es natural, este tipo de reacciones de gente que no tiene más mínimo concepto ni criterio de lo que es el concepto de humanidad, creo que ha sido más moderado ahora que se dieron cuenta de que la muerte fue real. Como dijimos en aquella ocasión, el periodista César Medina tuvo una trayectoria profesional que a algunos les gustó, a otros no les gustó. A algunos les gustaba su forma de hacer periodismo, a otros no. Pero siempre hay que lamentar la pérdida de una vida humana, y sobre todo en esas condiciones, un cáncer hepático agresivo. Apenas se le diagnosticó el año pasado, y él mismo dijo, lo anunció con mucha sobriedad y con mucha valentía, que el diagnóstico no era bueno. Parece que cuando se le detectó el cáncer ya estaba demasiado avanzado. Sí, entonces el viernes pasado sus restos estaban siendo velados. Mucha gente en su velatorio, muchas personalidades, lo que significa que aunque había gente que no le quería, había otros que sí lo querían, ¿verdad? De modo pues que paz a sus restos. Hay que resaltar que mucha gente se alegró de esto, ¿verdad? Y yo entiendo que esto es una falta de amor a Dios. Así es. Falta de humanidad y falta de amor a sí mismo. Una persona que se ame a sí mismo no va a alegrarse jamás de la muerte de un ser humano, por más malo que haya sido. Y entiendo que no ocurre solamente en el caso del periodista César Medina, de que a muchos le guste su trabajo, le haya gustado y otros no. Eso ocurre en todos los seres humanos, en todos los ámbitos, tanto personal como laboral, profesional, en todos los aspectos. Usted le puede caer bien a un sector, a otro no, pero no como para alegrarse de la muerte en la circunstancia en la que haya sido, no para alegrarse de ello. Y hay que decir algo. Cuando una persona hace algo con lo que usted no está de acuerdo, no esté de acuerdo con lo que hizo la persona, pero nunca lo lleve a título personal, porque recuerden que hay un Dios en el cielo y que en algún momento tendremos que dar cuenta. Y lo que yo le deseo a usted, eso también se me puede venir a mí. Por otro lado, en casos similares. Lo correcto, sí. Un espectáculo de mal gusto que fue escenificado por un grupo de abogados en San Francisco de Macorís, amigos míos todos. Tras la salida del fiscal de San Francisco, Regis Victorio Reyes, que no salió por ninguna falta, salió sencillamente porque se cumplió su periodo. Y tardó más del tiempo que correspondiente. Se celebró un concurso público como establece la ley y él no participó. Ganó otra jovencita que también es Ministerio Público de carrera, y el viernes pasado estaba pautada, como se produjo la juramentación de la nueva fiscal y la salida de Reyes. Eso fue aprovechado por un grupo de abogados que lamentablemente tuvo el patrocinio del Colegio de Abogados Seccional Duarte en San Francisco de Macorís, para hacer manifestaciones de júbilo frente al Palacio de Justicia. Como ustedes están viendo en pantalla, con cervezas, consumiendo bebidas alcohólicas y alegrándose, haciendo una fiesta por la salida de Regis Victorio. Cada quien tiene el derecho a manifestarse y a tener su reacción frente a tales situaciones, pero a mí no me pareció eso de buen gusto. El hecho de que un funcionario público haya salido de sus funciones, de sus labores, cuando no ha sido por ninguna falta,
no es para estar celebrando. Sencillamente hay que respetar las diferencias. Lo que se decía era que Regis no trataba adecuadamente a los abogados, tenían su forma, tenían su carácter, pero hay que decir que ahí no hubo en esa gestión ningún tipo de escándalo, nadie lo acusó nunca de actos de corrupción, ni mucho menos. Por consiguiente, esas manifestaciones de algunos abogados, que fueron muy pocos, por cierto, pero con el patrocinio del colegio, a mí no me pareció adecuada, ni debe de ser esa la función del colegio de abogados. De igual modo, como hacía el comentario con relación a lo de César Medina, lo comparo con las personas debemos ser tolerantes, la gente debe tener un poco de madurez. Y si a usted no le gusta una persona, cómo se maneja en una institución, tanto pública como privada, pues critique la parte funcional, la parte de las funciones. Pero de eso a salir a celebrar y demás, yo no lo comparto. Pero si esa es su criterio, si esa es su formación y si eso es lo que entienden, pues bueno, amén. Pero entiendo que como profesionales del derecho, que el colegio está per se como colegio, pues a mí no me pareció adecuado. De igual modo, si entendieron que esa fue la manera que debían de celebrar, bueno, amén. A ellos, o sea, se les respeta esa parte, o sea, yo no la comparto, pero entiendo que no debió de ser de esa manera. Hay muchas maneras de celebrar. Yo me puedo alegrar de algo. Una cosa es que yo me alegre o que diga, wow, qué bien, ya era hora. A otra, estar celebrando con canciones que sacaron para eso, una canción. Sí, sacaron incluso un merenguito. Sí, con cervezas. Entonces, a mí me resulta como un tanto cuesta arriba ver un abogado, que yo entiendo que es una persona de respeto, que es una persona estudiada, con cervezas y con ese tipo de francachelas en la calle, pero cada quien pues da lo que tiene. Bueno, hoy tenemos dos reportajes que queremos compartir con ustedes a propósito de dos asuntos importantes. Se produjo la celebración del 240 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Así es. Nosotros, cuando Kirsi dirigía el departamento de prensa de la operadora de Nordeste, hicimos un reportaje con relación cuando se cumplieron los 239 años, o sea, el año pasado. Donde hacíamos una breve sinopsis, por supuesto, no puede ser completa, de San Francisco de Macorís, origen, evolución y desarrollo actual. Y obviamente que no hay ninguna fecha más propicia que esta para compartir con ustedes ese trabajo para que los que son de San Francisco y los que no son de San Francisco puedan tener un acercamiento a lo que es este pueblo que cumplió 240 años en esta semana. Y por otro lado, Kirsi también se celebró la primera audiencia en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo con relación al caso del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón. Así es, también nosotros cuando estábamos dirigiendo el Departamento de Prensa de Telenor, hicimos una cobertura total de este juicio en todas las audiencias celebradas. Estuvimos ahí hasta el día de la sentencia, condenado Félix Rodríguez a 5 años. 5 años. 5 años y creo que fue 7 u 8 millones. Y Gerson 8 años también. Entonces esto fue apelado y ahora se celebró la audiencia de su segundo grado. Correcto. Entonces nosotros, a raíz de esa cobertura especial que se hizo, también hicimos un reportaje para Crónicas, que es el que vamos a compartir con ustedes, donde también damos una descripción precisa del origen de ese proceso, de las incidencias del caso y de la decisión final que se tomó en primer grado. Las decisiones que fue muy diferente a las motivaciones. Así es. Las motivaciones al momento de dar la sentencia yo esperaba otra cosa, pero al final pues resultó condenatorio con 5 años y creo que 8 millones de pesos. Pero bueno, el reportaje es bastante completo y abarcador, así es que ustedes podrán tener un recuento de todo esto y lo mantendremos actualizado de lo que ocurrirá ya en las próximas audiencias. El próximo 12 de octubre se conocerá la próxima audiencia del caso de Félix Rodríguez. De modo pues que le proponemos, vamos a la pausa comercial, después de ella entonces procederemos a compartir con ustedes estos dos reportajes, uno seguido del otro, así que nos veríamos entonces con ustedes el próximo domingo a las 9 en otra emisión de Crónicas.
Así será. Pues muchísimas gracias por la sintonía. El próximo domingo estaremos con ustedes. Por años has visto nuestra firma en los casos más trascendentales de la región. No es casualidad, tenemos a tu servicio el más completo equipo multidisciplinario para asistirte en cualquier área del derecho. Si buscas un abogado, hay muchos, pero si necesitas un grupo de servicios jurídicos, debes venir con nosotros. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoplasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el Nordeste. Ciudad Universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad, ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza, justo al lado del Curna UAS. Precios económicos, acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad Universitaria. Este 20 de septiembre del 2017 se cumplen 239 años de la fundación de San Francisco de Macorís, más de 2 siglos de una historia que empezó desde antes de que fuéramos república y aún antes de que el invasor español conquistara a los depositarios originales de nuestra nacionalidad. El espacio donde está hoy la ciudad de San Francisco de Macorís fue parte del cacicazgo de Magua en el momento de la cultura aborigen, y que cuando Cristóbal Colón llegó a la isla por el norte, en su segundo viaje vino acompañado de varios sacerdotes. El que presidía la orden de predicadores, Fernando Boil, desertó, pero Fray Ramón Pane pasa a La Vega y fue testigo de la batalla del Santo Cerro, y este estaba acompañado de Fray Juan Borgoñón, fraile que pasó más al norte de La Vega hasta lo que era el cacicato de los Macoriges, lugar donde está hoy situada la ciudad de San Francisco de Macorís. Y este espacio, que era el cacicato de los Macoriges, fue bautizado por Fray Juan Borgoñón con el nombre de San Francisco, en lugar a la orden religiosa a la que pertenecía, los franciscanos. Por eso, entre San Francisco y La Vega se hicieron los primeros bautismos espontáneos o forzados,
las primeras conversiones al catolicismo, y para el 1508 España declaró libre de resistencia aborigen a toda esta población con personas de estatura pequeña y de valor fiero en los combates que formaban parte de los ciguayos. Deshabitado y abandonado, producto del exterminio de los primeros habitantes, la lucha de España por evitar el comercio de su colonia con las demás potencias europeas provocó el traslado de los habitantes de la parte norte y noroeste del territorio, con lo que se inició el asentamiento poblacional en la zona que a la postre serviría de cuna a la fundación de este pueblo. Este espacio quedó deshabitado por siglos y volvió a tener alguna importancia después de las devastaciones de Osorio del 1605-1606, cuando muchas personas, cuando se devastaron las ciudades de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana, que debían pasar a residir a Villa Altagracia, Monteplata y otras jurisdicciones próximas a la capital, a algunos privilegiados le entregaron fincas en esta zona para ser privilegiados y no tener que ir a Vallaguana, Villa Altagracia o Monteplata. De 110,000 cabezas de ganado que había censado en la parte norte, solo 8,000 pudieron ser trasladadas a su destino, y muchas de ellas se esparcieron por este nordeste, rico en vegetación y en agua, se multiplicaron, y este espacio quedó como un espacio rico en ganado montaraz, en ganado salvaje. Y a esta zona empezaron a afluir muchos cazadores en pos del ganado cimarrón. Una etapa de nuestra identidad claramente plasmada en la que sería una obra cumbre de la literatura social, autoría de uno de nuestros más ilustres escritores. En base a esta realidad fue que Pedro Francisco Bonó publicó su obra El Montero, que es la primera novela social dominicana y que tiene como escenario a este lugar desde Nagua, desde el Gran Estero hasta Cenoví. Este espacio de San Francisco es la primera espacio físico de la primera novela social dominicana, y al Montero, al cazador de ganado cimarrón, como al protagonista. Pedro Francisco Bonó será la figura cimera. Fue y sigue siendo el más notable intelectual que haya vivido, quien vivió por 43 años en esta jurisdicción, y la novela El Montero que escribió sirvió de fundamento para el inicio de la sociología dominicana. Por eso Pedro Francisco Bonó se conoce como el creador de la sociología dominicana y de la narrativa realista. Siglos después, y ya dividida la Hispaniola en dos colonias, cada una propiedad de dos invasores europeos, la parte española de la isla se ve desbordada en número por la parte francesa, lo que obligó a un esfuerzo de equilibrio poblacional con la fundación de varias ciudades. Desde este punto de vista, cabe señalar que posteriormente a la caza de ganado cimarrón se dio el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, el desarrollo del comercio,
Pero ocurre que en el siglo XVIII, el siglo del despotismo ilustrado, la desproporción que existía entre los habitantes de la colonia francesa de Haití y la parte española era que la colonia de Haití o de Francia tenía unos 500.000 habitantes y el Santo Domingo español solo 50. En el siglo XVIII, en la época de Carlos III, se decidió fortalecer la población de la parte española para que la población sirviese de murallas humanas para detener el avance de la colonia francesa. Y es por eso que en el siglo XVIII se establece, se funda Samaná, se restablece Puerto Plata, Montecristi, San Juan, se funda Neiva, Moca y entre otras cosas se eleva a categoría de ciudad el Rincón de Santa Ana de San Francisco de Macorís, que el 20 de septiembre del 1778 fue elevado a categoría de ciudad. Pero ¿cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Qué tan largo y difícil ha sido la transición desde la economía basada en el ganado silvestre y la agricultura incipiente al actual San Francisco de Macorís, convertido en una de las ciudades más pujantes y de más marcado desarrollo en el país? La respuesta no es simple ni unicausal. Son diversos sectores económicos y sociales convergiendo para hacer grande lo que empezó en el monte y pasó a metrópoli, como por ejemplo el comercio, receptor actualmente de la mayor cantidad de generación de empleos en el Macorís del Jaya. Aquí el comercio era de familias. Por ejemplo, estaba la familia Risset, la familia Yavale, la familia Ramia, la familia Bonó, la familia Ortega, también la familia de lo de farmacia, que eran una familia, la dueña de la farmacia San Pedro. En fin, eran negocios de familia. Los Muné también eran otra familia. Ese comercio de familia creó ramas y entonces los miembros de esa familia siguieron multiplicando el comercio. Como en los inicios, nuevos conquistadores extranjeros llegaron a la zona, pero esta vez no para saquear, sino para desarrollar actividades comerciales en pos del crecimiento de San Francisco. Luego, a partir de los años 60, llegó a San Francisco una generación de comerciantes nuevos que diríamos que multiplicó el comercio, lo diversificó y máximamente debemos agradecerle eso a los emigrantes de otros pueblos, aquí los mocanos, los veganos, los santiagueros, los contanceros y también las emigraciones de otros países. Por ejemplo, los libaneses, los chinos, los que no han contribuido, aunque están aquí desde que nos fundamos como país, son los haitianos en el comercio, porque los haitianos no son comerciantes organizados, sino lo que son venduteros callejeros. Pero esas familias que vinieron al país, que vinieron solos y criaron familia, que incluso la mayor parte se unieron a esposas dominicanas y formaron familia mixta. Por eso te ve a veces una persona con un apellido chino que no es chino, o una persona con una familia con un apellido español y no es español, y un libanés que no ha ido al Líbano. O sea, nosotros somos realmente un mix de países, de familia y de pueblo. Testigo y difusor del crecimiento, pero también de las luchas.
los afanes y hasta la sangre derramada frecuentemente en sus calles por el carácter belicoso de su gente. San Francisco tuvo la suerte de conocer a un hombre cuyas empresas de comunicación permitieron conocer el día a día de la historia del desarrollo de este pueblo, en la misma medida en que ésta se desarrollaba. La primera emisora que hubo en San Francisco de Macorís era de un señor Acheca de Pimentel, pero no duró mucho y se fue. Luego vino La Voz del Progreso de don José Raposo, que fue la emisora donde yo comencé a trabajar radio. Yo tenía 16 años, por ahí pues ustedes presentarán la foto, cuando yo trabajaba en La Voz del Progreso, a los 16 años. Ahí también nació Radio San Francisco, había una emisora de Unión Cívica Nacional también, había otra Radio Tiempo, habían varias emisoras. Luego de varias décadas de inversión y de frustración, la radiodifusión no solo ha dado a conocer cada paso de crecimiento franco-macorizano, sino que ha aportado a este crecimiento gracias al entusiasmo sostenido de este pionero y a los que más adelante siguieron sus pasos. La radiodifusión aquí en San Francisco de Macorís ha progresado muchísimo. Las emisoras de Macorís ya son todas estaciones de radio modernas, con equipos bien modernos, cosa que me dio mucho empuje a mí. Cuando yo comencé, pues las emisoras de radio eran de tubos, de fabricación caseras. Incluso el primer transmisor de radio se hizo aquí a mano, aquí en San Francisco de Macorís. Lo hizo el técnico José Ureña. Y entonces después, pues, yo conseguí amistades en Estados Unidos y me iba a los Estados Unidos y compraba los equipos más modernos que existían en esa época. Cuando eso, pues, yo traje aquí al país la máquina Calty State, que era la única emisora que tenía esos equipos para pasar los anuncios. Pero ya todo está moderno, ahora la computadora están haciendo todo, en la radio y en la televisión, todo es computadora. Todas las emisoras de radio y de televisión tienen equipos modernísimos. San Francisco de Macorís también tiene su voz escrita, una prensa liderada por un fajador que, combinando el respeto estricto por la ética y el fino olfato empresarial, ha institucionalizado un periódico que tomó el nombre de nuestro emblemático río y lo hizo pueblo, el periódico El Jaya. Su director, Adriano Cruz, esboza brevemente esta parte de la historia franco-macorizana. Fíjate, en 1885, Luis Castillo, poeta Luis Castillo, se le ocurre producir un periódico llamado El Macorizano. Era como un boletín, ¿verdad? Presencia humilde, de escasa circulación, pero entenderás que para entonces esto era un naciente villorrio. Villorrio quiere decir una comarca de casas humildes como las que vemos hoy en los campos, ¿verdad? Y creo que constituyó un hito que el poeta Luis Castillo, produjera este periódico que no tuvo larga duración, pero periódico al fin tuvo frecuencia mensuaria. Era en mimeógrafo, porque para entonces no había posibilidad de hacerlo en otra forma. Enfrentados a la realidad de una comunicación cada vez más tecnológica, la prensa escrita ha sido objeto de decenas de ensayos, a la mayoría de los cuales han sucumbido al tiempo y a la transformación de la comunicación. Aquí en San Francisco de Macorís, retomando, han habido 54 proyectos de periódicos. Vale decir, esto incluye desde hoja suelta, ¿ves? Periódicos ya con cuerpo de 4 páginas, 8 páginas, etc. Y la lista es bastante amplia, como te digo.
pero ha sido el periódico El Jaya el que se ha mantenido por más tiempo, convirtiéndose en toda una institución y en una publicación propia de nuestra identidad como pueblo. Si puedo hablar de prensa escrita actual, lo haría sin ninguna modestia del periódico El Jaya, que tiene una misión y una característica no solo informativa, sino propositiva. En El Jaya siempre estamos proponiendo formas de enfrentar problemas, de solucionar necesidades. El Jaya no solo dice esto está mal, sino que propone cómo hacerlas mejor. Es decir, por convicción queremos hacer del Jaya un medio que contribuya a hacer comunicación para el desarrollo. Entonces, estamos siempre contribuyendo a formar lo que es la agenda de desarrollo con las propuestas y señalamos necesidades para que sobre ellas se actúe y se mejoren las cosas. Las explicaciones sobre las positivas causas que se han combinado para alcanzar los grados de crecimiento de San Francisco de Macorís son diversos pero coincidentes. Cada uno de estos hombres, impulsores en sus respectivas áreas de este crecimiento, comparten sus reflexiones al respecto. Esa es una característica, a nuestro humilde parecer, de la historia de San Francisco de Macorís. San Francisco ha tenido un desarrollo acelerado, dinámico. Pienso que en gran medida el carácter creativo desde sus primeros habitantes, la fortaleza de su flora, de su suelo, la equidistancia con otras muchas poblaciones del entorno y características particulares de sus habitantes han determinado ese desarrollo evolutivo dinámico, pero también tenemos otros valores que se distinguen en la historia: dignidad patriótica. Es una característica sine qua non de este pueblo, al estar presente en todos los episodios nacionales, al lado de la vanguardia, de lo positivo, de lo revolucionario, de lo nuevo. San Francisco se ha caracterizado también por alto sentido de justicia, de laboriosidad, y parte de lo que vemos de sus aportes materiales son testimonio tangible de esa realidad. San Francisco de Macorís tiene una economía muy diversa, muy dinámica y activa. El Estado hace su parte, pero es muy lento, ¿ves? Por eso yo digo que las obras que se producen aquí, en términos generales, son como por generación propia, ¿ves? Que llegan por gravedad u opera un milagro. ¿Por qué? Porque el Estado no prioriza. Aquí hace muchísimos años no se invierte en obras visibles que puedan contribuir a soluciones. Sin embargo, la dinámica económica va desde lo que es ya la economía del cariño, como son las remesas. Muchísimos macorizanos envían recursos a sus familiares acá. Eso que se llama economía del cariño se integra en lo que es la dinámica constructiva, el comercio, etc. Pero ocurre también que Macorís en un año, por la diversidad y fertilidad de sus tierras, permite que se obtengan varias cosechas. ¿Ves? Que el cacao, que el arroz, que la ganadería y los productos agrícolas menores, plátano, yuca, etc. ¿Ves? Todo esto se integra a una economía bien mixta, diferente a lo que es la economía zafrera o estacional, que es muy propia de las comunidades donde solo existe
digamos, plantaciones de caña. Los baches de este desarrollo, sin embargo, no pueden ocultarse. San Francisco de Macorís también tuvo su etapa oscura en donde era conocido no por la laboriosidad de sus empresarios honestos, sino por la incursión de cientos de sus ciudadanos que inundaron las inversiones con el dinero del narcotráfico, actividad a la que se dedicaron en los Estados Unidos de América, haciendo que por un tiempo esta ciudad fuera más conocida por los llamados Dominican York que por los miles de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos habían forjado su porvenir. Sí, ha sido un desarrollo, diríamos, creciente, pero tuvo una época mal fundado que nos creó a todos la malquerencia del resto del país y también del mundo. Y fue en la década de los 80, donde el comercio tradicional fue arropado, humillado por el comercio de personas que vivían del narcotráfico y pusieron negocio. Y vinieron a lavar dinero. Entonces usted que tenía, por ejemplo, una ferretería que se ganaba en el año 100,000 pesos y venía otra ferretería del mismo tamaño y se ganaba 10 millones de pesos en el año, entonces lo atacaba la renta y usted decía, bueno, ya no puedo seguir la ferretería, porque aquel lo que estaba era lavando, no vendiendo. Pero suerte a Dios, terminando la década de los 80, el comercio volvió a sus raíces y los comerciantes seguimos trabajando honestamente y en base a un desarrollo, diríamos, hasta acelerado, porque se ha despertado la inversión en nuestro pueblo. Y algo que es significativo de San Francisco de Macorís es el hecho de que el franco-macorizano invierte en su pueblo. Es raro usted ver un franco-macorizano invirtiendo en Santiago, La Vega, la capital. Invierte aquí. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el área deportiva hay una gran familia de aquí de San Francisco, como son los Risset, que han invertido en los deportes, que todo el mundo sabe que no es rentable, los deportes como inversión no es rentable, pero han invertido aquí. Pero aquí la mayor parte de la gente invierte en aquí, por eso usted ve grandes urbanizaciones aquí. Y mucha gente que todavía tiene la mente de los 80, que vienen aquí a San Francisco de otro pueblo, piensan que eso es producto de narcotráfico. No, lo que pasa es que el comerciante de San Francisco se ha visto en la necesidad de construir buenas casas porque realmente usted debe vivir bien si trabaja para descansar en la noche. Y entonces eso ha creado las grandes urbanizaciones. La educación en sus diferentes niveles también ha impactado de manera puntual en San Francisco de Macorís, ampliando la oferta de centros públicos y privados y diversificando las áreas del conocimiento. Para hablar del desarrollo de la educación en San Francisco de Macorís, lo primero que habría que remontarse a sus inicios y establecer que la educación en San Francisco de Macorís ha sido el producto de todo un proceso evolutivo desde las primeras escuelitas particulares que se establecieron en esta ciudad y municipio, pasando por una época en que la educación era solo pública y durante muchos años inclusive gran parte de la educación básica urbana presentaba una separación entre hembras y varones, y teníamos la escuela de hembras y teníamos la escuela de varones, que anteriormente habían sido llamadas Escuela San Salvador y Escuela Costa Rica. Nos referimos hoy a la Escuela Manuel María Castillo, que era de varones, y la Escuela Padre Brea, que era de hembra. En el caso de la educación superior, nosotros conocimos educación superior a partir de el 27 de febrero de 1970 como institución, ¿verdad? Que fue el establecimiento del Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE,
hoy recinto UAS San Francisco, y que ha hecho un aporte extraordinario en términos no solo de la formación de bachilleres en servicio, como lo hizo en su primera etapa, sino de profesionales y de entes, activistas culturales que han recorrido y existen en cada uno de los rincones de nuestra región y facilitan que personas, hijos de trabajadores, de campesinos, de gente sin ninguna posibilidades materiales para muchas veces financiar el proceso de formación de un profesional, hayan tenido la oportunidad de hacerse maestros, contables, abogados, ahora médicos, ya hay varios egresados, profesores de educación física que también comienzan a egresar. Es decir, hay todo un proceso de formación que es importante. Y orgullosos de nuestro pasado, vivimos el presente escalando peldaños de futuro, reconociendo nuestras debilidades y admitiendo los errores que en 239 años se suponen numerosos. Los retos se revelan fuertes. Debe ser nuestra visión cohesionarnos en pos de objetivos claros y definidos, sin dispersiones ni artificiales divisiones. Un pueblo que dentro de su rica diversidad se una en una sola consigna y norte. Seguir construyendo el progreso en el orden material y espiritual para hacernos más grandes, pero sobre todo más dignos. Feliz aniversario Macorís del Jaya. San Francisco, incomparable prado de dulzura, inolvidable perla de cariño, jardín de ensueños y de amores, de ricos huertos y bellas flores. Por años has visto nuestra firma en los casos más trascendentales de la región. No es casualidad, tenemos a tu servicio el más completo equipo multidisciplinario para asistirte en cualquier área del derecho. Si buscas un abogado, hay muchos, pero si necesitas un grupo de servicios jurídicos, debes venir con nosotros. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el Nordeste. Ciudad Universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad, ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza, justo al lado del Curna UAS. Precios económicos, acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad Universitaria.
El 8 de junio del año 2014, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió someter a los tribunales penales del país al entonces alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, ingeniero Félix Manuel Rodríguez Grullón. El PEPCA acusaba al hombre que había dirigido los destinos del ayuntamiento franco-macorizano de haber malversado más de 400 millones de pesos de los recursos del pueblo. Junto a Rodríguez Grullón se incluyó en el expediente a Gerson Neris Lizardo Pérez, encargado de nómina, Fiordalisa Genao Hernández, tesorera, y Ana Hilda Boviera Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice. El exalcalde franco-macorizano tuvo su primera prueba de fuego cuando, a raíz de ese sometimiento, el Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva en su contra, lo que automáticamente lo sacaría de la alcaldía 2 años antes de cumplir su tercer periodo. Pero el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, lo favorecería con una garantía económica y otras medidas, lo que le permitió mantenerse en el cargo pese a las protestas de grupos populares del municipio. Alegando razones de seguridad pública, la defensa técnica de Rodríguez Grullón obtuvo el traslado del caso hacia la jurisdicción del Distrito Nacional y 9 meses después de haber sido sometidos, los imputados obtendrían una primera victoria judicial el 27 de marzo del 2015, cuando el entonces juez de instrucción especial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, le favoreció con un auto no al lugar. Posteriormente, ese juez sería destituido de sus funciones al acusársele de haber formado parte de una red de magistrados que se dedicaban a dictar sentencias amañadas, entre las que supuestamente se encontraba la que favoreció a Rodríguez Grullón y los demás encartados. El respiro del exalcalde sería efímero. Ante un recurso de apelación del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este revocó el 6 de abril del 2016 el auto de no al lugar y envió a juicio a todos los encartados bajo la acusación de robo, asociación de malhechores, uso de documentos falsos y desfalco, entre otros delitos penales. 2 días después, el Consejo de Regidores suspendió en funciones a Rodríguez Grullón en cumplimiento de la Ley 176-07. Los imputados intentaron revertir esa decisión con un recurso de casación en contra de la misma por ante la Suprema Corte de Justicia, pero fallaron en el intento. El Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso, haciendo irrevocable e inminente la decisión de remitir a juicio de fondo a los ya acusados. Con una acusación de haber malversado más de 400 millones de pesos, Rodríguez Grullón se enfrentó a la misma Corte de Apelación que lo envió a juicio de fondo, pero como al inicio del juicio ya había culminado su mandato constitucional como alcalde, perdió su jurisdicción privilegiada y su caso pasó a manos del segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este, tribunal que se está conociendo el proceso hasta este momento. Pero lo que parecía ser una contundente acusación de fraude y malversación de la astronómica suma de 400 millones de pesos luce desvanecerse a ritmo acelerado de la mano de un ministerio público que ha lucido torpe, incoherente e inseguro y unos actores civiles que han confrontado graves dificultades para armar y estructurar un caso sólido. El primer revés de los acusadores se presentó temprano en el proceso, cuando 3 de los querellantes originales, los exregidores Miguel Betances, Margarita de la Cruz e Isidro Rosario, decidieron desistir de sus calidades. Aunque los también exconcejales Johnny Peralta, Yanni Paulino y Julio César Lizardo optaron por mantenerse en el proceso, lo hicieron bajo representación, por lo que no han comparecido a ninguna de las audiencias celebradas y mucho menos fueron ofertados como testigos en el juicio. Pero los problemas del Ministerio Público y de los actores civiles no se quedaban ahí. Tras varios intentos e incluso solicitudes de orden de conducencia de sus testigos, la mayoría no aparecieron, mientras la defensa técnica de los imputados prácticamente iban de paseo a las audiencias, viendo como el caso en contra de sus representados parece desvanecerse sin remedio.
Y lo que es peor, los escasos testigos a cargo que pudieron hacer comparecer se convertían casi automáticamente en testigos de descargo, dado el curso de sus declaraciones, como fue el caso de los expresidentes del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís, José Luis Rosario Roque, Fabio Rojas y el actual incumbente del cargo, Miguel Díaz Alejo, propuestos por los actores civiles para robustecer la acusación, pero que no hicieron más que defender el control y fiscalización de ese organismo ante las ejecutorias del alcalde Rodríguez Grullón durante sus diversos periodos y describiéndolo como uno de los ejecutivos más dinámicos en cuanto a la construcción de obras. Ninguno de los tres aportó ningún elemento o declaración que pudiera corroborar alguna de las graves acusaciones por las que Rodríguez Grullón y los demás encartados están siendo procesados. Los demás testigos de la barra acusadora siguieron el mismo camino. Los que no defendieron abiertamente al alcalde se limitaron a describir hechos y actuaciones sin ninguna relevancia para el proceso. En todos los casos, los abogados de los acusados asumían la misma posición. Cero preguntas. La defensa seguía descansando porque no le llegaba cerca ningún golpe jurídico que hubieran de responder. Con la expectativa de un giro favorable a sus pretensiones, los 4 representantes del Ministerio Público pusieron en el asiento de los testigos a la ingeniera en sistema Evelyn de la Cruz Piña, encargada del Departamento de Pagos Electrónicos del Banco de Reservas. La intención de los acusadores era evidente: intentar que de la Cruz Piña revelara el supuesto fraude denunciado por el mismo alcalde Rodríguez Grullón, del que acusó en su momento al coimputado Gerson Lizardo en la nómina electrónica del ayuntamiento. Pero fuera de las insulsas preguntas que se le hicieron o por cualquier otra razón, esta profesional se limitó a describir el procedimiento que se llevaba a cabo en el banco oficial para los pagos de los trabajadores municipales de San Francisco de Macorís, sin que pudiera aportar ningún dato a favor de demostrar el supuesto fraude con la nómina del ayuntamiento. Al finalizar su exposición, la misma posición de la defensa: no hay preguntas, y sus caras y expresiones de satisfacción y optimismo ante el devenir del juicio. Las cámaras que grababan cada gesto y declaración en el juicio delataron incluso la sorpresa de los propios jueces, que se asombraron de que el Ministerio Público solo presentara esta única testigo, con resultados totalmente intrascendentes. Tras largas y agotadoras jornadas, lo único recuperable y digno de resaltar fue la participación del perito Magalis Lorenzo Céspedes, autora del informe de la Cámara de Cuentas, que fue tomado como base por el PEPCA para acusar a Félix Manuel Rodríguez Grullón y compartes. Esta defendió su informe y ratificó sus hallazgos, pero ante la pregunta directa sobre las conclusiones de su estudio, por parte alguna aparecieron los supuestos 400 millones de pesos malversados por el exalcalde, sino simples debilidades administrativas que el principal imputado empezó a responder de inmediato, atribuyéndolo a la dispersión de los diversos sistemas contables que utilizan los ayuntamientos sin dirección ni orientación oficial, y al hecho de que no se le permitió a la alcaldía responder las observaciones de la Cámara de Cuentas, lo que según él habría bastado para aclarar todas las dudas y habría evitado su calvario judicial. Llegó el día de la audiencia final. El último capítulo comenzó a ser descrito por los jueces en la motivación de su veredicto, totalmente coherentes con las incidencias del proceso. Los magistrados del tribunal colegiado desglosaron uno por uno los puntos del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que sirvió de base a la acusación. Faltó poco para que dijeran que era digno de ser tirado al zafacón. De acuerdo a los juzgadores, nadie pudo probar que Félix Manuel Rodríguez Grullón o cualquiera de los demás imputados se hubiera robado o distraído de alguna forma el dinero público. El exalcalde cumplía así su promesa de que demostraría que nunca sustrajo un solo peso siquiera de los recursos del municipio. Los supuestos 400 millones de pesos que se llevaron en sus manos los encartados se redujo a cero. La sentencia, que en todo el curso de la motivación lo desagraviaba, traía sin embargo en su dispositivo una sorpresa. Félix Rodríguez no robó, dijeron los jueces, pero fue descuidado en la supervisión de ciertas acciones administrativas.
Ante el asombro de los presentes, el ex ejecutivo escuchaba a los jueces pronunciar en su contra 5 años de prisión y una multa de 5 millones de pesos. Entendemos que ha sido una sentencia injusta, tal y como ustedes vieron, que dijeron los señores jueces, cuando intervinieron, dijeron que nosotros no habíamos defalcado el ayuntamiento, ni habíamos hecho uso indebido del dinero del pueblo. Pero sin embargo nos condenan a 5 años. Eso es una injusticia. Por observaciones administrativas, en ninguna parte del mundo se había condenado a nadie por observaciones administrativas. Entonces, ¿cómo es posible que se emite una sentencia de esa naturaleza? Si yo no he robado, si yo no he hecho uso indebido de los recursos del ayuntamiento. Nosotros tenemos inmediatamente que apelar esta decisión que ha tomado el tribunal. En el caso de Gerson Lizardo, la decisión fue aún más dramática. Al mismo tiempo de determinar que nunca aprovechó su condición de encargado de nómina para lucrarse, los jueces tomaron en cuenta la supuesta duplicidad de 3 cédulas de identidad de igual número de empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para retener en su contra el crimen de falsedad en escritura pública y lo condenaron a 8 años de prisión y a 10 millones de pesos de multa. Su esposa, Ana Bovier de Lizardo, y la coimputada Fiordalisa Genao, ex tesorera municipal, fueron liberadas de toda culpa. Grado de un dilatado proceso de 6 años, corresponderá a la Corte de Apelación correspondiente abrir el nuevo capítulo en segundo grado ante el previsible recurso de apelación de los condenados y posiblemente del Ministerio Público. Mientras tanto, queda en el pueblo franco-macorizano una sensación de desconcierto ante una sentencia que reivindica la moral de los encartados y reconoce su manejo pulcro en sus funciones, pero al mismo tiempo reparte entre 2 de ellos 13 años de prisión y 15 millones de pesos de multas penales. Esperemos que la Corte de Apelación pueda corregir este entuerto en el sentido en el que más convenga a la buena administración de la justicia y a un fallo acorde con las pruebas del proceso.